Bitterness criticism. The most awkward news program in the internet in internet history. Crazy guy reading news in 3 languages. Well, I'm doing this episode 9 p.m. because of the lights, because of the during the winter is better, the view is better because the sun rises, sun sets right there, right here, and you can see the sunsets on the sea, on the Pacific. Well, I don't know if the battery in the cell phone will last 47 minutes, but and we will do this a lot of. Well, I guess it's kind of late because right now it's done. I guess you are not seeing me right very lightly, very and the tomorrow we'll do this earlier because it's prettier, it's more beautiful a little earlier. But I will read this news in Spanish and I will comment something. Liberación.cl. Escribo tu nombre en la pared de mi ciudad. Paul Eluard. Estados Unidos quiere convertir a Taiwán en la Ucrania del Este. Hace 3 días. Andrés Figueroa Cornejo. Por Vijay Prashad. No sé. I didn't understood who wrote these 2 authors. Like maybe it's an author too. Maybe somebody is the author. One of them is the author of the article, and the other the author of the beautiful painting they portrayed. What do you say? Should we put the? Yeah, I guess I will put the flash. I will put the flash. So, and oh no, I can't put the flash. I can't because I have no battery enough, and now it's because the option is not this angle, this camera angle have no option. So we are doing this in you can see me because it's too dark. So I'm right now in the shadows. El 2 de febrero de 2023, el presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., se reunió con el secretario de Defensa estadounidense Lloyd Austin en el Palacio de Malacañán, en Manila, donde acordaron ampliar la presencia militar estadounidense en el país. En una declaración conjunta, ambos gobiernos acordaron anunciar sus planes para acelerar la plena aplicación del Acuerdo de Cooperación Reforzada en Materia de Defensa EDCA y designar 4 nuevas localizaciones acordadas en zonas estratégicas del país. El EDCA, acordado en 2014, permite a Estados Unidos utilizar terrenos en Filipinas para sus actividades militares. Se formuló casi un cuarto de siglo después de que las tropas estadounidenses desalojaran sus bases en Filipinas, incluida una enorme base en la bahía de Subic durante el colapso de la Unión Soviética. En aquella época Estados Unidos operaba con el supuesto de que había triunfado ya y no necesitaba la vasta estructura de bases militares que había construido durante la Guerra Fría.
A partir de la década de 90, Estados Unidos creó un nuevo tipo de presencia global, integrado a los ejércitos de los países aliados como fuerzas subordinadas al control militar estadounidense, construyendo bases más pequeñas para crear un alcance mucho mayor para su poder aéreo tecnológicamente superior. En los últimos años, Estados Unidos se ha enfrentado a la realidad de que su aparente poder exclusivo está siendo desafiado económicamente por varios países como China. Para enfrentar estos desafíos, Estados Unidos comenzó a reconstruir la estructura de sus fuerzas militares a través de sus aliados, y con más de estas estructuras de bases más pequeñas pero no menos letales. Es probable que 3 de las 4 bases nuevas en Filipinas se encuentran en la isla de Luzón, al norte del archipiélago, lo que situaría al ejército estadounidense a una distancia de ataque de Taiwán. Durante los últimos 15 años, Estados Unidos ha presionado a sus aliados, incluidos los de la Organización del Tratado Atlántico Norte, OTAN, para que refuercen su poder militar, al tiempo de que ha aumentado su poder y alcance tecnomilitar mediante el establecimiento de bases más pequeñas en todo el mundo y la producción de nuevos aviones y barcos con mayor alcance territorial. Esta fuerza militar se ha utilizado en una serie de acciones provocadoras contra quienes percibe como amenazas a su hegemonía, con 2 países clave, China y Rusia, enfrentados al afilado filo de la espada estadounidense en los 2 extremos de Eurasia. Estados Unidos comenzó a provocar a Rusia a través de Ucrania y a China a través de Taiwán. Las provocaciones sobre Ucrania han desembocado ahora en una guerra que dura ya un año, mientras que las nuevas bases estadounidenses en Filipinas forman parte de una escalada contra China, utilizando Taiwán como campo de batalla. I didn't remember that the Ukraine war is already 1 year since the beginning. The war lasted 1 year. I didn't notice that. Para comprender la situación en Asia Oriental, el resto de este boletín incluirá el boletín número 6 de No Cold War. Taiwán es una línea roja, que también puede descargarse en PDF. I guess I will download this. No Cold War. En los últimos años, Taiwán se ha convertido en un foco de tensiones entre Estados Unidos y China. La gravedad de la situación se puso de manifiesto recientemente, el 21 de diciembre, cuando aviones militares estadounidenses y chinos se acercaron a menos de 3 metros el uno del otro sobre el mar de China Meridional. En la raíz de este conflicto latente están las diferentes perspectivas de los países sobre la soberanía de Taiwán. La postura china, conocida como el principio de una sola China, es firme, aunque el continente y Taiwán tienen sistemas políticos diferentes. Forman parte del mismo país cuya soberanía reside en Pekín. Mientras tanto, la postura de Estados Unidos respecto a Taiwán es mucho menos clara. A pesar de haber adoptado formalmente la política de una sola China, Estados Unidos mantiene amplias relaciones no oficiales y lazos militares con Taiwán. De hecho, en virtud de la Ley de Relaciones con Taiwán, en 1979, Washington debe suministrar armas de carácter defensivo a la isla. Estados Unidos justifica sus vínculos con Taiwán alegando que son necesarios para mantener la democracia y la libertad de la isla. Pero ¿hasta qué punto son válidas estas afirmaciones? I already remember that Pepe Escobar's opinion that China is not doing nothing to provoke this war in Taiwan. That only the States, only the U.S. And OTAN is trying is provoking China. And another thing I remember that I saw this video about the new Cold War in ships, and Taiwan is putting pressure on Taiwan to not sell any ship to China, and this is so bad to economy, because
I don't know if we can fail this on the any economy in any country, but it's pretty hard to the China economy because they need ships from Taiwan. Una posición para ejercer influencia. Para comprender la importancia geopolítica contemporánea de Taiwán es necesario examinar la historia de la Guerra Fría antes de la Revolución China de 1949. China estaba inmersa en una guerra civil entre comunistas y nacionalistas. O Kuomintang KMT. Este último recibió miles de millones de dólares en apoyo militar y económico de Washington. La revolución condujo a la creación de la República Popular China, RPC, en el continente, mientras que las fuerzas derrotadas del KMT huyeron a la isla de Taiwán, que había vuelto a la soberanía china 4 años antes. En 1945, tras 50 años de dominio colonial japonés, desde Taipei, el KMT declaró que era el legítimo gobierno en el exilio de toda China bajo el nombre de República de China, ROC, fundada originalmente en 1912, rechazando así la legitimidad de la RPC. I remember now something about Taiwan, that they really think they are the real government, the legitimate government of China, and they have, how to say, they argue that Mongolia is part of China because before the war Mongolia was part of China or something like that. So Taiwan wants the Mongolian territory back. Poco después, el ejército estadounidense creó el Comando de Defensa de Taiwán en 1955, desplegó armas nucleares en la isla y la ocupó con miles de soldados estadounidenses hasta 1979. Lejos de proteger la democracia o la libertad en Taiwán, Estados Unidos apoyó el KMT en el establecimiento de una dictadura que incluyó un periodo consecutivo de 38 años de ley marcial, de 1949 a 1987. Durante esta época, conocida como el Terror Blanco, las autoridades taiwanesas estiman que entre 140.000 y 200.000 personas fueron encarceladas o torturadas, y entre 3.000 y 4.000 fueron ejecutadas por el KMT. Washington aceptó esta brutal represión porque Taiwán representaba una posición útil, situada a solo 1.600 kilómetros de la costa sureste de China continental, para presionar y aislar Beijing de la comunidad internacional. Entre 1949 y 1971, Estados Unidos consiguió excluir a la República Popular China de las Naciones Unidas, argumentando que la administración de la República de China en Taiwán era el único gobierno legítimo de toda China. Es imposible señalar que durante esta época ni Taipei ni Washington sostenían que la isla estuviera separada de China, una narrativa que hoy en día se utiliza para alegar la independencia de Taiwán. Sin embargo, estos esfuerzos fueron finalmente derrotados en 1971, cuando la Asamblea General de la ONU votó a favor de expulsar la ROC y reconocer a la RPC como único representante legítimo de China. A finales de esta década, en 1979, Estados Unidos normalizó finalmente sus relaciones con la RPC, adoptó la política de una sola China y puso fin a sus relaciones diplomáticas formales con la ROC en Taiwán. Para la paz en Taiwán debe terminar la interferencia estadounidense. This I just remember in this liberación.cl. En la actualidad, la comunidad internacional ha adoptado de forma abrumadora la política de una sola China, y solo 13 de los 193 Estados miembros de la ONU reconocen la ROC en Taiwán.
Sin embargo, debido a las continuas provocaciones de Estados Unidos en alianza con las fuerzas separatistas de Taiwán, la isla sigue siendo fuente de tensiones y conflictos internacionales. As I said before, this is a very there's a lot of tension because of the ships, because Taiwan is they kind of, they are some vanguard. So they are the best making ships, so the world need them. Estados Unidos mantiene estrechos vínculos militares con Taiwán a través de la venta de armas, entrenamiento militar, asesores y personal en la isla, además de navegar repetitivamente con buques de guerra por el estrecho de Taiwán que separa la isla del continente. En 2022, Washington prometió $10 mil millones en ayuda militar a Taiwán. Mientras tanto, delegaciones del Congreso estadounidense viajan periódicamente a Taipei, legitimando nociones de separatismo como la polémica visita de la expresidenta de la Cámara de Representantes estadounidenses, Nancy Pelosi, en agosto de 2022. ¿Aceptaría Estados Unidos o cualquier otro país occidental una situación en la que China proporcionara ayuda militar, estacionara tropas y ofreciera apoyo diplomático a fuerzas separatistas en parte de su territorio internacionalmente conocido? La respuesta, por supuesto, es no. We can imagine, like, I don't know, Hawaii. Do you imagine China offering military aid to Hawaii? Of course not. En noviembre, en la cumbre del G20, celebrada en Indonesia, el presidente chino Xi Jinping y el presidente estadounidense Joe Biden mantuvieron su primera reunión en persona desde que Biden fue elegido presidente. En la reunión, Xi reiteró enérgicamente la postura de China sobre Taiwán, diciendo a Biden que la cuestión de China está en el centro mismo de los intereses fundamentales de China. Es la piedra angular de los cimientos políticos de las relaciones chino-estadounidenses y es la primera línea roja que no debe cruzarse. Aunque Biden respondió afirmando que Estados Unidos se adhiere a la política de una sola China y que no busque el conflicto, solo unos meses antes afirmó en una entrevista televisada que las tropas estadounidenses intervendrían militarmente para defender Taiwán si fuera necesario. El historial de Estados Unidos deja claro que Washington pretende provocar a China y hacer caso omiso de su línea roja. En Europa del Este, un planteamiento igualmente imprudente, a saber, la continua expansión de la OTAN hacia la frontera rusa, condujo al estallido de la guerra en Ucrania, como han declarado las fuerzas progresistas de Taiwán. Para mantener la paz en el estrecho de Taiwán y evitar el azote de la guerra es necesario poner fin a la interferencia estadounidense. El 31 de enero el Papa Francisco ofició una misa en la República Democrática del Congo, RDC, con la asistencia de 1 millón de personas, donde declaró que la explotación política dio paso a un colonialismo económico igualmente esclavizante. África, dijo el Papa, no es una mina que hay que explotar ni un terreno que hay que saquear. Manos afuera de África. Esa misma semana Estados Unidos y Filipinas, haciendo caso omiso de la declaración del Papa, acordaron construir nuevas bases militares, completando así el cerco de bases aliadas de Estados Unidos en torno a China e intensificando la agresión estadounidense contra el país. El grito del Papa bien podría ser manos afuera del mundo. Eso significa, por supuesto, no a una nueva guerra fría ni a más provocaciones. Instituto Tricontinental de Investigación Social. Well, this conclusion is I didn't like it because it is talking about the Pope, the Catholic leader, and I guess this is a very Hispanic issue, the faith. So this has nothing to do with nothing. But I do remember that Pepe Escobar tweeted something like about the interests about the war, and of course this the military complex and the war machine, the war
industry is behind all wars just to sell guns and make money, make big money. So we are here from Chile supporting China.